esa flojera de que yo no tengo capacidad para decir qué cosa es el gobierno de Cuba, pero yo sí tengo la capacidad para decir que es inmoral, que es injerencista, que... No, mi hermano, la mesa redondea a las 7. Politero, me ha dicho bodeguero, me ha dicho de todo. En ningún momento yo le dije falacia ad hominem. Discúlpame, déjame terminar. Yo te dejé hablar, Pues si no me entiendes, estudia español. Vaya tú, ¿qué puedo decir? Sí, no, pero... por ahí no va, porque si tú vas para Ceres, tú no hablas Ceres. Por ahí no te metas, que ese no es tu canal. Ese no es tu canal. Sigue en la que vamos. Si te ofendes, pero busca tus palabras, porque el código va a ser. Yo te aseguro que tú no lo tienes más que yo. La respuesta es la siguiente. Tú defiendes una postura pro embargo, yo defiendo una postura anti embargo y damos razones lógicas y objetivas de por qué una es mejor que otra. ¿Te sirve así? Perfecto. Bueno, déjame poner un poquito en contexto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, porque tú estás en altavoz, yo tengo está la gente en la directa, el moderador está aquí también, así que nos vamos a escuchar. No vamos a decir nombre, son personas que están dentro de Cuba, eso lo deciden ellos, ni vamos a poner fotos, ni vamos a poner nada. Aquí es un tema que se van a quedar las palabras. Dos posturas, señores, a favor de las medidas del embargo, de la política del embargo, de la ley Helms-Burton, que es la última que está codificado, y en contra. Y son posiciones de personas que quieren un cambio en Cuba. Aquí no estamos hablando de la forma que sea, pero así que aquí no hay enemigo. Son posiciones diferentes, ¿ok? Durante todo el día hemos estado en el tema para motivar esto. Pues nada, nos hemos dicho que tú estás cobarde, que tú no estás cobarde, pero ahora vamos al terreno de los argumentos, ¿ok? De cada cual, como lo quiera decir. Él está hablando desde su grupo, así que tiene dentro del mismo chat de voz hay otras personas que van a poder participar. No sé cómo tú hagas ahí, Carlos, si tú le vas a dar la palabra o si cada uno lo dice, cómo tú quieres que sea eso. Yo tengo tiempo aquí para estar con todo el que quiera. Lo que más me interesa, lo que yo me quiero quedar después de esto es dos cosas. Aquí estamos haciendo algo muy bueno. Hay más de 2,000 personas conectadas, que la mayoría vive fuera de Cuba, y hay otros tantos que están en el chat de voz que viven dentro de Cuba. Así que aquí estamos hablando de dos visiones, pero que cada cual quiere lograr lo mismo, que hay un cambio y que todos estemos mejor. O sea, pero vamos a ver la visión de cada uno y cada uno va a poner su argumento. ¿Te parece bien así, Carlos? Pero a mí me parece que tenemos que restringir un poquito más el objetivo del debate. Okay. Ya en el tema de que si las personas quieren un cambio o no, ya eso es irrelevante. El tema es argumentos del bloqueo. Contra, o sea, del embargo. Indistintamente, vamos a llamarlo indistintamente para no estar en esa bobería. Bueno, argumentos a favor y argumentos en contra. Arrancamos, tú me dices. Déjame preguntar una cosa, Manuel, un momentico, porque este tema me interesa. Carlos, ¿usted está de acuerdo en que yo participe? Bonco te pregunta si estás de acuerdo en que él participe. Dile que si quiere entrar directo por el grupo de Telegram para que se le escuche mejor que... Pues entonces, señores, nos olvidamos de que todo el mundo quiere un cambio y nada, es una posición de cada uno. Vamos para el embargo, a favor y en contra. Yo quisiera hacer una pequeña introducción, Manuel. Sí. Dale. O sea que básicamente yo estaba, en Twitter debatimos en una base diaria las consecuencias del embargo, las causas, las razones, la estructura. Debatimos un montón, hablamos un montón de cosas coherentes, incoherentes, pero debatimos que al final es lo importante. Entonces, además de moderador y tal, vengo acá a dar un punto de vista legal. La mayoría no me conocen, yo soy jurista cubano, soy jurista norteamericano, o sea, practico la ley en ambas jurisdicciones. Y producto de este background que tengo y de esta visión que mi juventud, mi falta de experiencia y me limita, pero a la vez me permite, me gustaría lanzar como una cuestión, una pinch question, y es básicamente traten de acomodar a sus respuestas, a sus opiniones, además de lo ético, lo oportunista y lo positivo, lo negativo del bloqueo o del embargo, como decimos todos. El marco legal del embargo, ¿cuál es? O sea, que además de si es bueno, si es malo, si es positivo, si es negativo, me gustaría que se enfocaran en si es legal o no.
¿Dónde está y en qué radica el marco legal del embargo? Arriba, Carbo, la primera pregunta, ¿dónde radica el marco legal del embargo? A mí me parece que, independientemente de eso, creo que habría que ir a un nivel más profundo. O sea, ¿cuál es el objetivo real del embargo? La caída de la dictadura. No, pero está bien, pero vamos a ir por parte. Él hizo una pregunta, vamos a responder a los dos, porque si no, no vamos a empezar. ¿Cuál es la legalidad? ¿Cuál es la legalidad? ¿En qué consiste el marco legal? ¿Es legal? ¿Es ilegal? Esta famosa persecución de la que se habla de manera internacional es algo legal, está amparado en algún cuerpo jurídico. Me gustaría escuchar su opinión al respecto, porque no es básicamente una vertiente inflexible. Hay muchas opiniones al respecto y me gustaría saber qué tienen ambos que decir con respecto al marco legal o al marco jurídico del embargo. A ver, desde el marco legal, quizás como no lo domino con toda la profundidad que me hubiese gustado de leerme a cabalidad la ley Helms-Burton, quizás pueda tener alguna que otra imprecisión, por lo cual pido disculpas por adelantado. Básicamente, según el conocimiento que tengo, este marco lo que hace es regular las relaciones comerciales y financieras entre Cuba y Estados Unidos, producto de la expropiación de propiedades de personas norteamericanas en Cuba. Y lo que se exige es una indemnización, una resarcición, si esa es la palabra correcta, de los daños causados por esa expropiación para eliminar esta política de embargo económico y financiero. ¿Por ahí estoy en lo correcto? Bueno, a mí me parece que era un buen punto que si vas a emitir un criterio sobre algo, tuvieras conocimiento de la base legal. Entonces, lógico, sí es legal. De hecho, que hay una ley que se logró y no solo eso, sino que esa ley codifica una posición, porque no es lo mismo que hay una posición de gobierno de proteger a las personas, como tú dices, que lo expropiaron, a que hay una ley, que es la ley de la libertad, la ley Helms-Burton, donde incluso no pone, fíjate, no le da más valor a ese aspecto económico que tú dices, sino al aspecto de la democratización de la sociedad cubana, porque lo codifica con diferentes puntos que si se cumplen, este embargo se puede cuestionar, se puede entrar a un debate de cómo se puede eliminar o no, pero con un gobierno democrático. Y ahí es donde viene, en esa ley Helms-Burton hay un capítulo que dice que si se liberan los presos políticos, escuchen, si se liberan los presos políticos, si se legalizan los partidos políticos y si se hacen elecciones libres supervisadas por organismos internacionales, pues inmediatamente se abren las puertas a flexibilizar o a negociar de la forma que se pueda salir del embargo, que es, además, es una figura legal. En derecho mercantil, el embargo es una figura legal. O sea, no es un invento, no es que alguien dijo embargo, por eso está mal dicho bloqueo, porque legalmente la figura legal en derecho mercantil es embargo. Y es la herramienta que tiene un acreedor para perseguir a un deudor. Entonces, Cuba no pagó, no compensó, porque si bien en la Constitución dice que tú puedes declarar un medio de utilidad pública, pero tú tienes que compensar por eso. Así que si hay gente que se dañaron, que tenían su propiedad privada y no se compensó, ya sea que se le pagó o que se le dio algún bono o que se le cambió por otra propiedad que era estatal o lo que sea, si eso no se hizo, pues ellos tienen el recurso legal de apelar a que haya un embargo con quien los expropió sin compensación. Entonces, digamos que me parece, en mi opinión, sí es legal y está la base legal, está la ley aprobada por el Congreso y tiene esos elementos que le dan la legalidad, que es una figura de derecho mercantil, que es el embargo, y que incluso para flexibilizar, fíjate, porque la ley lo que hace, la gente dice, no, recrudece, no, la ley lo que le da una salida democrática. Y discúlpame, hay antecedentes a eso. Si ustedes ven cómo se democratizó España con la dictadura de Franco, ya Franco murió y de la forma que se dio fue porque la condición de la Unión Europea o de la Comunidad Económica Europea, que era como se llamaba en ese momento, fue que para pertenecer, para que España entrara, tenía que ser democrática.
tenía que haber partido, pluripartidismo, elecciones libres, y le buscaron la forma y pusieron un rey, hicieron elecciones, pusieron sus partidos, y ahí está España con su democracia. Si no, no se hubiera integrado porque fue una posición de la Comunidad Económica Europea. Así que tiene antecedentes, tiene una ley, puede ser efectivo y te dice el camino para que se elimine o para que se cuestione que continúe el embargo o no. Me gustaría aportar algo rápido antes de pasar a otras aristas del tema. Me gustaría mencionar dos términos fundamentales en esta situación: derecho internacional público y derecho internacional privado. El embargo, en fin, mi posición no es, tengo una posición privada, pero no la voy a decir, pero básicamente ahora mismo estoy tratando de asumir una posición neutral. ¿Y por qué menciono derecho internacional público y derecho internacional privado? Primero que todo, porque estas famosas, en fin, confiscaciones que se hicieron en Cuba a principios de la década de los 60, estas confiscaciones, cuando hay una litis, cuando no se ponen de acuerdo con la compensación y tal, hay tribunales de arbitraje, tribunales internacionales que están protegidos por las leyes de derecho internacional privado que existen y que no se usaron. ¿Y por qué derecho internacional público? Porque realmente el embargo es un instrumento usado en el mundo entero acorde a las normas vigentes de derecho internacional público. O sea que marco legal existe, antecedentes existen. Ok, perfecto. Entonces, nada. Me gustaría hacer uso de la réplica. Quiere hacer el uso de la réplica del Calvo. Diga, Calvo. Bueno, yo no soy el moderador es el abogado, pero tiene que ver en qué función tú lo vas haciendo, ¿no? A partir de ahora ya va a ser moderador o también va a dar tu okay. Porque si no es un debate entre varias gente. Vamos a hacer lo siguiente: Calvo va a usar su derecho a réplica, Milanés, vas a tener el derecho a réplica una vez más cuando él responda, y luego vamos a pasar entonces a un debate enfocado más al punto de vista ético, moral, en fin, oportunista o de oportunidades, ¿ok? El Calvo tiene derecho a réplica y comenzamos. Perfecto. Yo lo que quiero es resaltar el punto de que porque sea técnicamente legal, o sea, porque exista una legalidad que lo ampare, que eso es incuestionable, no lo hace correcto. Y ya el término correcto entra ya en la subjetividad. Pero cuando hablo correcto, no hablo desde mi percepción subjetiva solamente. También estoy hablando desde un punto de vista pragmático, que era lo que estábamos hablando acá con anterioridad cuando iniciamos el chat de voz y estábamos esperando a que se unieran. Sí, se puede hacer, legalmente se puede hacer. De hecho, se está haciendo. Eso determina que sí se ha podido hacer. Ahora, que sea la solución más acertada, no necesariamente. Ahí mi postura anti-embargo. ¿Que hay que indemnizar? Sí hay que indemnizar, porque a nadie se le puede expropiar de su propiedad privada así, de esa forma. Pero ejercer esa política que por demás es autoritaria, que repercute en terceros que son prácticamente ajenos a todo el dilema inicial, pues entonces son cosas que hay que tener muy en cuenta, porque cuando se va a hacer uso de una legislación, cuando se va a hacer uso del derecho, hay que tener en cuenta principios morales como principio de beneficencia, principio de no maleficencia, que acá no se están teniendo en cuenta. Bueno, Milanés, no, para mí no tiene, no me aporta nada esa réplica, porque yo soy republicano, yo defiendo el imperio de la ley. Las leyes se votan, las leyes se discuten, pero después que se aprueban se cumplen, así de sencillo. Yo no puedo abrir la ventana ni la caja de Pandora de discutir cada ley si es ética o no. Para eso hay otro foro. No lo voy a llevar al debate. Yo creo que si era legal o no, es legal. Después, cuando vamos a lo ético o lo correcto, podemos pasar al otro paso podemos ir al otro paso del debate. Pero ahora ponerme yo a cuestionar que si una ley es correcta, que sea autoritaria, ya eso es demasiado subjetivo. No me parece que aporta nada al debate. No me parece. Creo que deberíamos abrir una ventana entonces a una nueva etapa del debate. Básicamente, analizar el impacto que tiene el embargo en la sociedad cubana, que lo conocemos todos evidentemente, y me gustaría una vez más dejar un pinch en la conversación, en el debate. ¿Sabes? Me gustaría que prestaran atención a esto y que luego su respuesta la elaboraran teniendo en cuenta esto.
no solamente criticar el embargo, ¿sabes?, de una manera positiva o negativa, sino cuál sería la alternativa. Me gustaría escuchar sus opiniones al respecto. Ok, perfecto. La vez anterior empezó Manuel, voy a empezar yo ahora, si les parece. Ok. Ok, si hablamos de postura y de cumplimiento de la ley, habría que tener en cuenta entonces las votaciones de la ONU que condenan a esta política. Pero bueno, ya no vamos a caer ahí porque fue el punto anterior. Opciones y alternativas, sí hay. Porque decir lo contrario sería caer en una falacia de falsa dicotomía que por ende desacredita la postura de que no haya otra opción. O sea, opciones sí hay. Ahora, encontrarlas, enunciarlas, definirlas conceptual y operacionalmente, evaluar las variables y definir cuál es la opción más viable y más eficiente para lograr satisfacer las necesidades que dan origen a esta política, es el procedimiento que a mi consideración y que de forma objetiva y teniendo en cuenta cómo se procede en ambientes tan diversos como la metodología de la investigación científica o el desarrollo de planes de negocio en el mundo empresarial, todos convergen en que esa es la forma. Y creo que esto no se ha hecho. No. El moderador me puede decir qué dijo el capo, porque es lo que dijo, brother, de verdad, coño. Pero bueno, vamos a decir yo, vamos a decir mi parte. Ok, no vamos a. Primero, me parece de verdad serio. Yo creía que iba a debatir con alguien que tenía más conocimiento sobre el tema. No me lo tome a mal, pero voy a explicar por qué pienso esto. Decir que se rebate lo legal por el cumplimiento de una votación en la ONU es exactamente lo que se está criticando, porque la ONU puede tener una postura, pero los Estados Unidos tienen sus propias leyes. Es la ley que está protegiendo a los ciudadanos norteamericanos, es una ley que está defendiendo un derecho que es el derecho a la propiedad privada y que es la base de la prosperidad, de la libertad y del capitalismo. Así que decir eso ahora, yo pienso que una persona que crea esto y que diga ese postulado debería estar con un cartel ahora diciendo en Cuba que respeten una votación que se hizo en el Parlamento Europeo diciendo que Cuba no se respetaban los derechos humanos, tienen a la gente preso. Entonces, si vamos a decir que una votación de un organismo internacional es ilegal si tú no lo cumples, pues entonces el régimen sigue siendo o se confirma que es un delincuente. Vamos ahora al tema de las alternativas, porque no profundizamos en si era ético o moral. Me gustaría que fuéramos ahí, porque yo estoy convencido que la reconstrucción de Cuba pasa por lo ético y lo moral, por rescatar esas cosas. Pero déjame terminar. Yo creo que el tema de las alternativas, falta de información, faltando la historia. Cuba o el régimen estuvo más de 30 años bajo la teta de Rusia, que incluso llegó a decir que no le interesaba y que no necesitaba a los Estados Unidos. ¿Y cuáles fueron las libertades personales? ¿Cuál fue la prosperidad del cubano? Ahí está. ¿Cuál fue la independencia de pensamiento, de creación, de decir lo que cree, de reunirse? ¿Cuál fue en ese momento? No solo eso, ya hablamos de la Unión Soviética, ¿verdad? Vamos a hablar ahora vamos a hablar en cifras. Los Estados Unidos, Cuba, en el año 60, la deuda ascendió a más o menos 7,000 millones de dólares. ¿Ok? Solamente en la actualidad, en el 2014, Putin o el Congreso ruso le condonó a Cuba el 90% de su deuda, que estamos hablando que le debía 30,000 millones de dólares. Fíjate, no solo que nunca lo cerró, Rusia nunca le puso un embargo a Cuba por la deuda. No solo que no se lo cerró, no solo que le aplicó ninguna medida, no, sino que después le regaló el 90%. O sea, del 2014 para acá, el Congreso ruso le regaló al régimen 27,000 millones de dólares, que solamente tenía que pagar Cuba 3,000 millones en 8 años. Y busquen las noticias como en un mes atrás
Putin se manifestó y dijo, no hago más negocio porque no me pagan. Aún y cuando te condoné el 90%, no me pagan. ¿Y cuál ha sido la libertad del cubano? ¿Cuál ha sido la democratización de la sociedad cubana? ¿Cuál ha sido la libertad individual, la independencia de reunirte, de crear? Los artistas no pueden decir lo que sea y ahí no hay embargo. Y la deuda es 3 veces, 4 veces mayor que la que se tenía con los Estados Unidos. Y la posición era flexible. Pero vamos a regresar a los datos. El Club de París, 11.000 millones le debía en el 2015. Le condonaron el 77%, 8.500 millones. Y ahora ustedes vieron a Cabrisa y a López Calleja corriendo para ir a decir en Europa, por favor, dame un tiempo más porque están en default, porque no quieren que le pague, que le cobre moratoria. Así que alternativas sí hay, experiencias sí hay de que Cuba debe, de que no lo cierran, de que no le ponen el embargo, y eso no se traduce para nada en que el cubano sea más libre, que sea más próspero, que tú puedas crear tu compañía, que tú puedas tener tu proyecto, que tú no tengas que buscar a otro prestanombre. No se traduce. Y para poner la fresita a la torta, con el presidente Obama se flexibilizó, se abrió la embajada, se mandó turistas, se usaron el mecanismo, fíjate, rozando con lo ilegal, con decretos presidenciales para flexibilizar el embargo. ¿Y cuál fue la reacción del régimen? Más presos políticos, patrullas nuevas, una cámara en cada esquina. ¿Cuál fue el beneficio real, fuera de 4 paladares y 5 boteros? ¿Cuál fue el beneficio real de esa flexibilización? O sea, antecedentes sí hay, variantes se han probado, pero no funciona. El régimen funciona bajo la presión. Y yo sí quiero el cambio, yo sí me atrevo a decirlo, yo quiero el cambio para Cuba, yo quiero la libertad para los cubanos, y el mecanismo que más ha funcionado es la presión, porque con los delincuentes, con los ladrones, con los asesinos como el régimen, lo que funciona es la presión, no la condescendencia. Así que yo creo que ahí yo estoy dando datos que son irrefutables, estoy dando experiencia, pero bueno, a lo bueno de esto es que todos lo están escuchando y cada uno verá. Me gustaría hacer una acotación que creo que una salvedad a un comentario que hicieron ambos. Primero que todo, me gustaría recordarles que la ONU jamás ha condenado ninguna política de embargo contra Cuba. La ONU es un órgano multiramal y la Asamblea General de la ONU no es más que uno de ellos. O sea, que la Asamblea General de la ONU no es más que una dependencia de la ONU y para cómo no es ni siquiera la más poderosa. No es ni la principal. Lo único que tiene la Asamblea General de la ONU es que tiene 193 miembros y tiene 2 observadores. Pero básicamente, no tiene ningún tipo de poder. O sea, la Asamblea General ha condenado el embargo, pero la ONU no. O sea, el Consejo de Seguridad no lo ha condenado, la World Health Organization no lo ha condenado. Esta salvedad quería agotarla. Si el Cabo tiene algún tipo de réplica, que la haga, pero bueno, desde ahora dejo ya el tema para la próxima etapa, en caso de que el Cabo tenga alguna réplica. Me gustaría, Milanés, sin embargo, una vez que el Cabo termine con su réplica, me gustaría que en tu próxima intervención te pusieras un poco en el punto, ¿sabes? Te pusieras un poco en los zapatos del cubano de a pie, porque te lo puedo asegurar yo, que salí de Cuba hace 2 años y un poquito, y te puedo asegurar que el cubano de a pie, el cubano que nos hace falta a nosotros, que le llegue este mensaje, te puedo asegurar que piensa un poco diferente a como piensas tú. Solamente estoy diciendo eso. ¿Ok? Si el Cabo tiene algo que replicar, que lo haga y pasamos a la nueva etapa. Sí, de hecho tengo bastantes cosas que replicar y estoy tomando nota para que no se me olvide. La primera es el argumento de Topini. Tú no dices que es un cuerpo y conocimiento, Manuel, no te compete, porque sencillamente no tienes la autoridad para hacerlo. O sea, el conocimiento que pueda tener o no tener yo, pues eso escapa a tu conocimiento. Ahora, vamos por partes. Tú estabas diciendo que la política y la ley que está empleando el gobierno, o sea, el Estado de los Estados Unidos, la República, o sea, es una... Vamos a no caer en ese tema en específico porque es una confederación o algo así. Bueno, independientemente de eso, los Estados Unidos están empleando una legislación para con Cuba, pero ellos no pueden ser juez y parte. O sea, ellos implementan eso unilateralmente para exigir que se
que se dé una solución a la problemática que le dio base. Pero sucede que hay terceros que están afectados por esa política, que es el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba está afectado por esa decisión. El pueblo de Cuba no es el Estado cubano. El pueblo de Cuba no es quien expropió de las propiedades de los ¿cómo se llama esto? De los propietarios que estaban acá en Cuba en el año 61. O sea, no se está haciendo objetivo. Y la presión a la que tú haces referencia es una presión directamente de Estados Unidos hacia el Estado cubano, y el Estado cubano pues deflecta esa presión hacia el pueblo cubano, porque realmente el que sufre esas políticas es el pueblo cubano, el Estado cubano. El Estado cubano sí se ve apretado a nivel diplomático con el resto del mundo, pero no pasa hambre. El cubano a pie sí pasa hambre, sí pasa trabajo, sí se le dificulta, eso sí es real. Y bueno, es ahí donde quiero caer, o sea, donde me gustaría llegar con mi postura. Yo no tengo participación directa en el conflicto de intereses que dio lugar a esta postura. O sea, yo ni fui quien expropió, ni fui el expropiado. A mí no me compete. Y sin embargo, estoy recibiendo de forma indirecta, pero en esa forma indirecta me está llegando bastante directamente. Y cuando hablo de mí, hablo a título del pueblo cubano. Las consecuencias de esas políticas y de esas legislaciones. Entonces, vamos a tener claro, y para recapitular, Estados Unidos no puede ser juez y parte. El Estado cubano no es igual al pueblo cubano, y la presión que se le ejerce al Estado cubano repercute directamente en el pueblo. Dicho esto, termino mi intervención. Ok, entonces vamos a pasar a una nueva etapa, abrimos una nueva ventana de debate. No, a mí me gustaría, ¿puedo decir algo sobre eso? Sí, ok, vamos a hacer lo siguiente. Vas a replicar y luego cuando repliques comienza automáticamente la nueva ventana de debate, que va a estar básicamente basada en un lenguaje. Vamos a tratar de usar un lenguaje un poco más, que aterrice un poco más al público, a ver si la gente entiende lo que estamos diciendo. Y esta nueva etapa va a estar enfocada básicamente en cómo está afectando el cubano hoy en día. Hoy en día, cómo está sufriendo el cubano la dictadura, cómo está sufriendo el cubano el embargo, qué afecta más al cubano, si la dictadura o el embargo. O sea, vamos a tratar de usar un lenguaje un poco más común, a ver si la gente no nos mata hoy. Yo puedo hablar yo en un lenguaje común. Puedo hablar yo en un lenguaje común. Milané va a hacer su réplica y después comienza Bonco. Ok. Bueno, mira, precisamente eso es lo que estoy tratando de hacer. Hasta ahora yo he dado números, he dado fechas, he dado países, he dado datos. No ha sido pura retórica. Sí tengo la libertad de emitir un juicio de valor sobre el conocimiento de alguien, porque estoy basándome en lo que estoy escuchando. Y esto es otro elemento de, vamos a decir, no de conocimiento, pero sí de doctrina y de desenfoque. Y voy a explicar por qué. Se habló del hambre y vamos a los números. Del 2001 al 2020, los Estados Unidos le vendió en pollo a Cuba, o sea, porque es que estamos hablando de alimentos. Y Cuba, o sea, los Estados Unidos es de los principales proveedores de alimentos al régimen. Y estamos hablando del más común, que es el pollo, que está en la dieta de todo cubano. 2.48 millones de toneladas del 2001 al 2020. Eso la fuente lo pueden buscar en la Secretaría de Economía. George, yo te mandé el link, lo puedes poner en la directa. Y si tú lo pinchas de la directa y se lo pones en el chat de voz a ellos, para los que estén dentro de Cuba, entren y lo vean. Estos son datos oficiales de las instituciones agrícolas de los Estados Unidos de Norteamérica, que son claros, que dicen las estadísticas y que tú las puedes consultar ahí. Eso en dinero, ¿cuánto fue? 2.088 millones de dólares. Y ahora vamos al lenguaje común. Cuba le puede comprar en alimentos no solo pollo, grano, cereales, incluso insumos para agrícola o insumos para la producción de alimentos, pero tiene que pagarlo en efectivo. Y aquí viene ahora lo común. Si usted
en cualquier país del mundo deja de pagar, deja de tener el compromiso de pagar lo que debe, le quitan el crédito. Los Estados Unidos están humanos, para que vean cómo se manipula la información y cómo cala la doctrina. El gobierno de los Estados Unidos o este gran país es tan humano con la desgracia del pueblo cubano que le permite que mientras el régimen paga en efectivo o en algunas ocasiones le da hasta 30 días con una carta de crédito confirmada, venderle el alimento con cuotas que se aprueban y son bastantes miles de millones de dólares al año. Así que sí puedo decir que no tiene conocimiento, que está desinformado, y ahora vamos a pasar a quién es el que está realmente perjudicando a el pueblo. ¿Manuel Milanés quiere un embargo para mi país? Lógico que no. Manuel Milanés quiere que mi familia, la que quede en Cuba, tenga que salir todos los días a ver qué come. Lógico que no. Manuel Milanés quiere que muchachos o jóvenes, para que no se sientan denigrados, no tengan cómo hacer una empresa, no tengan cómo conectarse a internet, que cerró 403. Claro que no. Pero Manuel Milanés es consciente que quien tiene así al pueblo es el régimen, no el embargo. Y los argumentos son los mismos que dije antes. Si el régimen puede comprar comida, ¿por qué usa los fondos para mantener CDR, PCC, UJC, FMC, el Ibérico, Marcha Combatiente? ¿Por qué no usa los fondos de una forma óptima que el cubano se beneficie? ¿Por qué, si el problema es con el embargo, el régimen no le puede pagar, no tiene la capacidad de pagar a quien le vende? Porque se justifica con el Club de París de que no puede pagar la deuda porque está embargado. Pero el Club de París ya le dio el crédito. Y si ese crédito lo hubieran invertido bien, si no hubieran hecho guerra en otros países, si no hubiera fomentado la izquierda en toda Latinoamérica, si no hubiera hecho congresos de partidos, si no hubiera inventado y hecho políticas malas que derrochan, el dinero lo tuvieran, lo reprodujeran y se lo devolvieran a todos los acreedores que une el Club de París. Porque así mismo como hablaste de la ONU ahorita, el Club de París no es más que la unión de muchos acreedores que se unen precisamente para enfrentar a los malapagas. Porque si en Cuba todavía no se ha pagado ni la grúa Cato de Japón, muchos de estos jóvenes a lo mejor nunca vieron una grúa Cato porque ya se descontinuaron. Ya hace 40, 50 años no la pagaron. La guagua argentina, los taxis argentinos a Brasil no pagan. Reciben dinero, lo malgastan, lo derrochan y no pagan. No hacen una política pública, no hacen carretera, no crean empleo, no le dan prosperidad al cubano. ¿El embargo es una justificación? Sí. ¿Todos lo queremos quitar? También. Pero está codificado que sería la libertad del cubano. Libertad para todos los presos políticos, libertad de reunión y de expresión y las elecciones libres, pluripartidistas, supervisadas por organismos internacionales. Así que, ¿estamos sufriendo los embargos? Sí. ¿Hay un régimen que lo usa de excusa? También. Pero está probado que quitarle el embargo no soluciona. Ellos reaccionan a favor del pueblo cuando se presionan, no cuando se le quita la presión. Y eso está ahí. O sea, no sé cómo alguien puede darle la espalda a los datos, a la fecha, porque están ahí. Claro. Bueno, yo tengo una propuesta para seguir con el debate un poco más dinámico, porque nos estamos extendiendo todos y, en fin. Yo propongo que, bueno, ahora voy a hablar con Co, y yo propongo que cada intervención a partir de ahora no tome más de 3 minutos. Creo que 3 minutos es una... No, creo que un minuto hasta sobra para decir 4 o 5 verdades. Que yo la voy a decir. Déjame ver si a lo mejor en un minuto también. Mira, hermanos, disculpa, de mucho gusto, encantado con todo. Quiero hablar una cosa. Déjame ver si yo puedo hablar como un lenguaje popular, de una manera tranquila, y entiende. Recuérdense que ahora mismo, y por favor, para que no haya prejuicio en la gente que me está escuchando, no está hablando Bonco, el artista, el que se ha caracterizado por 30 años en no saber hablar, no saber ser un bruto y ser esto. Yo soy una persona, soy Conrado Coble, que siento y pienso igual que cualquiera, y tuve mis estudios y quiero hablar de esto, lo que estoy analizando, sin ser especialista en nada, como ser humano y como persona, fuera de artista y de todo.
lo poco que yo he podido aprender, o lo poco que yo he podido aprender ha sido con experiencia. Y he visto y he constatado muchísimas cosas, hermano mío. El bloqueo o el embargo ha sido siempre utilizado por la dictadura como una excusa para tapar su ineficiencia. Y te voy a explicar por qué. Vamos a empezar. En los primeros 30 años, o sea, hasta la caída del campo socialista, que Cuba bebía de la teta de la Unión Soviética, ¿entiendes? La Unión Soviética y los países socialistas, ellos tenían un discurso contrario al que tienen ahora, apelando a la familia cubana y apelando a los llamados ahora puentes de amor, porque los primeros que negaban los puentes de amor y la comunicación de la familia, los primeros que separaron a la familia, los primeros que cuestionaron a la familia dentro de Cuba, que no se podía comunicar con su familia que estaba afuera, que tenían que negar si tenías familia en el extranjero. Te preguntaban si tú tenías familia en el extranjero. Eran los primeros de la dictadura porque no nos necesitaban, como decían. No nos quieren, no necesitaban. Yo no estaba en esa época fuera de Cuba. Yo era de los que estaba adentro. Yo era de los que no tenían familia en el extranjero. Y yo era de los que veía tener de comer lo poquito la libreta y todas esas cosas que se daban. Pero eso, los primeros que apelaron a la división de la familia, los primeros que sabotearon, que rompieron esos llamados puentes de amor que hicieron hacer ahora, fue la misma propia tiranía cubana, la dictadura, que no es otra dictadura, es la misma que está ahora. Son los mismos que están ahora, que ellos mismos rechazaban a la familia. Y tú no podías salir de Estados Unidos. Cuando te ibas de Cuba para venir para acá, era salida definitiva, tenías que negar a tus familiares y tenías que hacer todas estas cosas. Hasta ahí aclarado ese punto. Una vez que dejaron de comer de la teta de la vaca de la Unión Soviética, pasaron los 30 años que se acabó el campo socialista, fueron en los años 90 y pico, ¿entiendes? Que hubo la crisis en Cuba, abrieron el dólar y empezaron a cambiar las mismas medidas dentro del mismo gobierno. Eso también se sabe y es sabido. Empezaron a chupar de la teta de la vaca de los venezolanos y tampoco lo necesitaban tanto, pero ya había una gente que se fue, que sí mantuvo los lazos con la familia de Cuba. Ojo, no se puede perder la memoria. Hay que recordar, y lo vuelvo a repetir porque esto sí es verdad y la verdad es una sola. Antes, cuando no se podía tener contacto con la familia en Cuba, los que estaban aquí nunca abandonaron a su familia allá. Recuérdate que cuando en Cuba todo el mundo recibíamos la misma ropa de la libreta, que del cupón, que todo eso que pasaba, los únicos que tenían un poquito más y que se vestían distinto o comían diferente, tenían un poquito mejor de nivel adquisitivo, eran los hijos de mamá y papá, ojo, y quienes, los que tenían familia en el Yuma, porque la gente que estaba aquí sin poder mandar siempre mantuvo el lazo de cariño con el pueblo cubano, con su gente, con su familia que dejó allá. ¿Ok? Así que ninguno de nosotros que estamos aquí, que queremos la caída de esa misma dictadura que nos prohibió, ¿entiendes? Que nos separó, que no nos dejó a nosotros, porque a veces que ahí no hay memoria. ¿No te acuerdas en la época? No puede, ¿por qué nos olvidamos? En la época que a nosotros cubanos no nos dejaban entrar en los hoteles, siendo cubanos. A nosotros los cubanos nos cometían a apartheid y nos desprestigiaban al lado del español, el italiano que tenía dólar. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? El embargo. Eso lo hizo la misma tiranía dentro de Cuba. ¿Entiendes? La misma tiranía dentro de Cuba. La misma tiranía que no te dejaba tener relaciones con tu familia en el extranjero. La misma tiranía no te dejaba entrar al hotel. Esas mismas gente que ahora ya no tienen de dónde chupar, ya no tienen a quién dice, ya no está el campo socialista que le da como le daba antes, como le dio. Los venezolanos ya no pueden darle porque también están en lo mismo. Entonces ahora es que están utilizando los llamados, apelando a estos sentimientos de que nosotros no queremos la familia, de que no queremos mandar y no queremos hacer las cosas con ellos. Pero ellos fueron los primeros que separaron la familia cubana. Entonces el embargo, que se está hablando, el embargo está bien puesto y el embargo solamente es una excusa para ellos, para aplacar, para disminuir, para echarle la culpa de toda la ineficiencia que han tenido. No han producido nada. En la época que lo recibían todo, en vez de coger el dinero para producir, no producieron nada. Gastaron el dinero en sus cosas y todavía se siguen metiendo el dinero. ¿Entiendes? Los primeros que están acabando con el pueblo de Cuba son ellos mismos, con su mala distribución de la economía, con su mala gestión, con su carácter déspota, con cercenar la libertad de expresión, con cercenar todas las cosas. Y ahora es el momento que están cerrados por todos lados, porque en 60 años no había funcionado porque ellos recibían.
Pero ahora que la única manera que tienen de recibir es la remesa de la gente que ellos expulsaron de su país a buscar el dinero para mantener a su familia, y ahora como tienen esto cerrado, no tienen de manera de entrar. Y ahí es donde están llamándonos a nosotros. ¿Entiendes? Eso es lo que tienen que ver, lo que hay que ver a la hora de analizar si el embargo es justo o no, y si apoya y está en contra del pueblo. Los primeros que están en contra del pueblo son ellos, que nos han aplastado desde que están ahí. Más nada, esto es lo que yo digo. Bueno, después de un minuto bien un poquitico largo. Un minuto a mi manera, yo no sé si era eso. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, después de un minuto me gustaría que el Campo diera su opinión acerca de, en fin, del impacto, sí, positivo, negativo, cercano, lejano, que tiene el embargo. Porque, a ver, hay mucha gente en el chat que están diciendo que el Campo es comunista y todo eso. Yo le voy a decir una cosa, primero que todo. En Twitter se debate mucho y el Campo no es comunista. El Campo está totalmente en contra de la dictadura. El Campo es podemócrata. Lo que pasa es que el Campo es un emprendedor. El Campo quiere tener su negocio y está encontrando ciertas trabas a la hora de desarrollar y potenciar su negocio, y entonces está buscando su manera de potenciar su negocio y de cortar las trabas que se lo impiden. Yo quiero dejar eso claro y nos gustaría mucho escuchar su opinión al respecto del impacto que tiene el embargo ahora mismo en gente de a pie como él. ¿Se fue el Campo? Estoy aquí. Primero de todo vamos a coger y vamos a poner varios puntos sobre la CIE. Estamos hablando del embargo. Vamos a ajustarnos al tema. Olvídate del resto de las cosas, estamos debatiendo del embargo. O sea, la intervención de Hong Kong se fue mucho de tema. Ahora, cuestionar mi conocimiento mediante datos cuantitativos no quita el hecho de que yo estoy hablando de datos cualitativos igualmente válidos. Vamos a traducir esto al lenguaje común. Que tú digas números y cifras y cites datos y todas esas cosas no desestima, no le quita veracidad a lo que yo estoy diciendo, porque yo estoy razonando mediante la lógica. O sea, vamos a dejar eso claro y decir que si yo tengo conocimientos o no, eso te queda grande, Manuel, porque es un argumento ad hominem, que no es objetivo y que es bastante sucio, aunque es muy común en la política. Bueno, es mi turno, Manuel, no me interrumpa. Vamos a buscarlo también a las formas del debate. Yo no he hablado, Campo, yo no he hablado. Fue negro. Yo no he hablado. Adelante. O sea, me queda el input aquí de que estaba hablando. Espérate que yo estoy conectado por Telegram y lo que me sale es de tu micrófono, a lo mejor es ruido, no sé. Entonces, vamos a los datos. Lo que está diciendo, esos datos son datos objetivos, sí. Son cosas que han sucedido y son innegables. Pero no se traduce en argumentos. O sea, tú estás diciendo que si condonaron deuda, está bien, es verdad, las condonaron. Que si el principal proveedor de pollo para Cuba es Estados Unidos, eso lo sabe todo el mundo. De hecho, hay un economista muy bueno en Twitter que básicamente lo que hace es análisis del comercio Cuba-Estados Unidos y habla mucho de la compra de pollo. Eso me queda perfectamente claro, sí es verdad. Pero comprar comida directamente sí lo permiten las legislaciones norteamericanas. Lo que no permiten es comprar medios o comprar productos gastables para desarrollar una industria ganadera o una industria productora agrícola. O sea que me vendes comida, pero no me vendes cómo hacerlo. Es pan para hoy y hambre para mañana. Y eso repercute directamente en el pueblo porque al final es el cubano a pie el que va a producir la comida y el que se la va a comer, el Estado. Entonces, ¿hay problemas con la forma de dirigir esa política? Sí los hay. Porque tú lo que quieres es que paguen, y ahí es donde voy a caer ahora. Esa deuda que tiene el Estado cubano por expropiar propiedades esas de ciudadanos norteamericanos, no le otorga el derecho a Estados Unidos de establecer condiciones más allá de lo que sea el pago de la deuda. O sea, lo que tú estabas haciendo mención en Europa, que si le exigieron a España para entrar a la zona euro, para entrar a la Unión Europea, que tenía que democratizar y que patatín, patatán. Está bien, eso está muy bonito, pero eso es una condición si ellos querían entrar. Pero aquí en Cuba, o sea,
Tú no estás exigiéndome que si yo quiero comerciar contigo, no, tú estás diciendo directamente de que no puedes comerciar conmigo y que los que comercian contigo no pueden comerciar con Cuba. O sea, no aplica igual. Y vuelvo al punto inicial. El Estado cubano no es el sector privado cubano. Hay que tener una diferencia muy grande. Que ahora, ¿por qué el sector privado cubano no puede comerciar directamente con Estados Unidos? Sí, también hay políticas estatales cubanas que son muy fuertes al respecto, que también son muy cuestionables, y es donde cae lo común esto del doble bloqueo, que si el bloqueo interno, que si el bloqueo de los Estados Unidos, que sí, los dos existen y sí los dos afectan. Ahora, mi punto es, si tú realmente lo que quieres hacer es tener una indemnización por esas propiedades que expropiaron, pues entonces hay muchas formas de hacerlo y establecer una falsa dicotomía de que si o me pagas o te bloqueo, no es la vía. No es la vía porque moralmente no es correcto, porque objetivamente hay terceros que están pagando que no tienen culpa de nada de eso. Entonces, si lo que quieres es realmente que tengas un resarcimiento de esas propiedades expropiadas, hay otras formas de hacerlo. Si lo que quieres es exigir una democratización del país, entonces primero esto no te compete. No te compete exigir una democratización de un lugar que está fuera de tu jurisdicción legal. Aunque sea con buenas intenciones, pero no te compete. Y mucho menos decir las formas de cómo hacerlo. O sea, hay cosas que hay que tener muy claras. Muy claras, que se están yendo de tema, que están obviando lo fundamental. Primero, para su... Se le acabaron los megas al campo. ¿Qué pasó ahí? Algo pasó, no sé qué fue. Deja ver. Yo les quería comentar una cosa a ustedes. Y es verdad que, primero que todo, mi opinión personal es que yo creo que el embargo es un instrumento jurídico necesario. Estamos, pero vamos a dejarlo, Jimmy, vamos a dejarlo. ¿Qué le está hablando? Arriba, Campo, que ya recuperaste. Viste a coger un chance ahí ya. No, porque se cerró esto al parecer. Ok. Ya estamos aquí, arriba, métele. Dime si se escucha bien. Se escucha perfecto. Continúa. Ahora sí se escucha bien. ¿A dónde no? Bueno, segunda vez que pasa. No sorprende nada. Lo que estaba haciendo era sumarizar. Si el objetivo es resarcir los daños causados por la expropiación, hay otras formas de hacerlo. Ahora, si el objetivo es hacer una injerencia directa en el proceso usar las propiedades como excusa, usar la deuda como excusa, es bastante sucio. Si tú quieres realmente ayudar a una democratización, pregúntale al cubano de a pie, no impongas medidas. Ese es mi punto. Bueno, como no está Milanés aquí, yo voy a hablar un minutico hasta que entre Milanés o un minuto nada más. Yo estoy aquí, señora, pero puede hablar, no hay problema, yo estoy aquí. Pregúntale al pueblo, quien tiene que preguntar al pueblo es la dictadura y no lo hace. Pero, ¿qué pasó? ¿Me sacaron? Evita de que el pueblo hable, y ahí es donde se sacan la ley 370 para que el pueblo no hable. Eso no es injerencista lo que está haciendo Estados Unidos contra la dictadura cubana. Primero, no es injerencista porque hay que pensar también que Estados Unidos es un gobierno elegido democráticamente que sirve a sus ciudadanos. Ahí hay más de 3 millones de cubanos que le están exigiendo al gobierno de Estados Unidos que proteja a las personas que están aquí en Cuba indefensas, porque nosotros estamos viviendo en una dictadura y estamos totalmente indefensos, las personas que nos dedicamos a trabajar por la libertad de nuestro país. Y en ningún momento es injerencia. Lo que pasó en 1960, que fue cuando pusieron el bloqueo, fue una cuestión de gobierno contra supuesto gobierno, porque en aquel tiempo, cuando triunfaron, eran un gobierno, luego fue cuando traicionó la revolución y se convirtió en una dictadura. Y de ahí es donde sale el embargo, de todas las causas que ha tenido Fidel Castro hasta estos días, ¿no?
Una cosa muy importante, antes del 92 Fidel Castro se reía del embargo, se burlaba del embargo y hacía muchos chistes del embargo. ¿Por qué? Porque era parásito de los Estados Unidos. A partir del 92 fue cuando ya empezaron ellos a cambiar, como ellos son camaleónicos, ellos según tienen el problema, así van cambiando para solucionarlo y seguir manteniéndose en el poder. Quitando el embargo o sin embargo, vamos a seguir con la misma dictadura. Entonces, yo prefiero que se mantenga el embargo hasta que se tumbe la dictadura, porque esto ya se cayó, lo que hay que hacer es tumbarla ya de una vez. Y cuando se elija un gobierno democrático elegido por el pueblo cubano sin represión, y cuando vivamos la democracia, pues que ese gobierno elegido democráticamente negocie con los Estados Unidos para quitar el embargo. Mientras tanto, para mí el embargo está perfecto. Ok, Capo, yo estoy aquí y gracias, Ileana. Me parece que fue Ileana la que habló, así que gracias, Ileana. Sabes que coincidimos en eso. Capo, yo estoy aquí. No sé, el moderador me dirá si me toca ahora o qué viene ahora. ¿Me toca a mí hablar? ¿Cómo hacemos? Dime. Ok, primero que todo creo que, bueno, en fin, todas las opiniones que se han dado son súper correctas, pero creo que de cierta manera estamos dando un poco un vuelco a la conversación y estamos analizando que si Cuba es una dictadura, que si no es una dictadura. Quiero que quede claro que, bueno, primero que todo puedo hablar solamente, quiero que quede claro que aquí la mayoría pensamos que Cuba es una dictadura, que Cuba es una tiranía, que Cuba es un régimen totalitario, pero no es el debate. El debate es el impacto que está causando el embargo en el cubano de a pie, porque veo que en el chat me están diciendo hasta comunista a mí y quiero que eso quede claro. ¿Ok? Estamos debatiendo el impacto que tiene el embargo en el cubano de a pie y si está correcto, si está bien aplicado o no. Por ejemplo, yo quiero hacer una opinión personal por 10 segundos. Yo creo que el embargo está muy aplicado, es un instrumento jurídico muy efectivo. Sin embargo, creo que es muy mejorable, muy mejorable. Por ejemplo, ¿quién dice que esta medida, en mi opinión, absurda de desmantelar la embajada cubana en La Habana es una medida correcta? O sea, que el embargo, muchas aristas del embargo son muy mejorables. El embargo como instrumento jurídico es efectivo, está muy bien impuesto, pero es muy mejorable. El tema está en que, primero, si tú me ayudas, me gustaría también ayudar a la comprensión de, en este caso, mi interlocutor, porque él se ofende si yo le digo una cosa u otra, está un poco sensible. Primero, ¿en qué momento yo dije que lo principal era la compensación? O sea, eso no se ha dicho aquí. De hecho, yo dije que la codificación de la ley permitía que se abriera una negociación de las medidas del embargo, siempre y cuando, y entonces ahí viene un criterio que él, para mí es cuestionable y no estoy muy seguro que piense como tú crees que piensa. Porque una persona que entienda que exigir la libertad de los presos políticos, exigir el pluripartidismo y la libertad de expresión y exigir las elecciones libres, quien entienda eso, pues para mí no quiere ningún cambio en Cuba y para mí no quiere lo mismo que yo. Así que ya de entrada yo lo tengo claro, él no piensa como yo, no voy a decir que sea comunista o no, porque si no estuviera hablando con él, pero al menos no ve el alcance de lo que se necesita en Cuba, porque no me voy a cuestionar en lo moral, en lo ético. Yo soy cubano y ahora vamos al plano de lo objetivo, porque hemos dado mucha vuelta. A mí no me queda claro tampoco ni lo que habla el Calvo, es que no lo entiendo. No sé si hablo otro idioma, se va mucho por la rama. Vamos a lo central. Primero, la ley del embargo es una ley norteamericana. Nosotros no nos compete pedirle ni decirle nada. Desde Cuba, ahí está lo extraterritorial. Y ahí está de que tú te quieras meter en la voluntad de la soberanía de un país. Es una ley aprobada por un Congreso de los Estados Unidos que le importa un bledo lo que piensa un cubano, porque es una ley de los Estados Unidos y que sería muy pretencioso nuestro pretender que el Senado escuche que nosotros digamos, no, porque con tu ley me afecta. Es una ley defendiendo los intereses que aceptó que esa ley se pudiera cuestionar si en Cuba se daban pasos para la democracia. Y fíjate que eso también tiene un trasfondo económico, porque los Estados Unidos saben, y ahora vamos a si se puede comprar insumo o no. Por 30 años,
La Unión Soviética le regaló a Cuba antillana de acero, que los invito a que vayan al Cotorro, que yo la vi. Tiene hasta un tren que funde el acero en Cuba. Busquen ahí cuánto acero vende Cuba, hecho cabilla. Cuba le vende la Barranquilla a la República Dominicana para que en Metaldona compran eso y hacen cabilla. Porque Cuba no es capaz ni de fundirla, lo que necesita la industria cubana. Por 30 años le regalaron ganado, le regalaron pasto, le regalaron laboratorio. ¿Y qué hizo el régimen con eso? ¿Dónde se tradujo eso en comida? ¿Cuánta infraestructura creó por 30 años regalándole 30.000 millones de dólares? 4 veces más que lo que le debe a Estados Unidos. ¿En qué se tradujo eso? Pero ahora vamos a que si queremos un embargo, no. Pero a quien tenemos que exigirle primero es a quien podemos, que es al régimen, porque no tenemos la capacidad de exigírselo al gobierno de los Estados Unidos. Tenemos la capacidad de exigírselo al régimen de Cuba, que es a quien solo responde para beneficio del cubano cuando se ejercen presiones sobre ellos. Miren ahora cuántas medidas económicas para abrir, y ellos mismos lo dicen en la mesa redonda, un paquete de 15 medidas económicas porque tenemos que paliar el recrudecimiento del embargo. Ahí está. Cuando tienen presión, pues ellos abren. Cuando no tienen presión, cuando se flexibiliza, ellos reprimen, ellos cierran, ellos controlan. Y eso está ahí, lo quieran entender o no. Tengo que decir que es falta de conocimiento, tengo que decir que es falta de información y creo también que es falta de enfoque. Porque si queremos un cambio para Cuba, si él no lo quiere, pues no tenemos nada que hablar. Yo entendía que lo creía. Si él lo quiere, a quien tenemos que exigirle que quite el embargo es al régimen. Desde que el régimen libera a los presos políticos, haga libertad de reunión y de creación de partidos y anuncie unas elecciones libres, el embargo se cayó porque está codificado por la ley de los Estados Unidos. Así que quien tiene la capacidad de mantener o no el embargo es el régimen, no es el gobierno, no es el Senado, no es el Congreso de los Estados Unidos y mucho menos somos nosotros dando un criterio. Aquí estamos poniendo cada posición, la mía yo la reafirmo. ¿Quiero un embargo? No, pero a quien tengo que exigírselo es al régimen y es lo que hago cada vez que puedo. El embargo de Cuba, el que tiene a los cubanos sin comida, el que tiene a los cubanos sin salud, el que tiene a los cubanos sin infraestructura, el que tiene a los cubanos sin libertad, es el régimen. No es una medida política o económica o legal de otro país sobre Cuba. Y el hecho está ahí, la deuda que todavía tiene, la incapacidad de generar oferta, la incapacidad de generar empleo, es que está ahí. Es que en realidad no quiero girar en círculo porque es lo mismo que he venido hablando y me confunde que al final regresemos a que yo lo que doy es datos y que eso no significa algo pragmático. Así que yo creo que sí puedo emitir criterios de conocimiento e información porque es lo que se ha visto aquí por los últimos 40, 50 minutos. Una persona dando datos, elementos, fechas, ejemplos y otra persona hablando sin aterrizar, filosofando. Es lo que entiendo yo. Cada cual puede tener su conclusión, la que quiera. ¿Campo está por ahí? Ya puedo ejercer la réplica, ¿no? Está pidiendo réplica. Dale, Campo, habla. Voy para allá. Primero de todo, empezaste tu argumento diciendo que si no me entiendes, que se habla del idioma. Pero a ver, si no me entiendes, estudia español. Vaya tú, ¿qué puedo decir? Sí, no, pero por ahí no va, porque si tú vas para Ceres, tú no hablas Ceres. Por ahí no te metas, que ese no es tu canal. Ese no es tu canal. Sigue en la que vamos. Si te ofendes, pero busca tus palabras, porque el código va a Ceres. Yo te aseguro que tú no lo tienes más que yo. Así que vamos por la línea. Vamos a enfocarnos aquí. Miren, vamos a enfocarnos aquí, no es ni milanés, ni Campo, es el bloqueo. ¿Ok? Perdón, porque vamos a enfocarnos un poco. Primeramente, interrumpir mi intervención no es tu función, ¿verdad? El poder ahora. Ahora, dejando eso claro, primero de todo, hay que decir que lo que estás empleando es un argumento ad hominem unido a una falacia al tono. Si tú no entiendes, pero no quieres entender el argumento, eso no es mi problema. Por eso estamos debatiendo y por eso hay un moderador. Ahora, tus razones no son ni más ni menos válidas que las mías. Son sencillamente diferentes.
pero todo redunda en un punto en común, que es el siguiente. La compensación está coherente a la deuda. No establecer condiciones que son extraterritoriales, que son unilaterales, que no le compete, independientemente de que sean buenas o no. Primero que todo, no le compete al gobierno de los Estados Unidos o a los Estados Unidos en general, para no hablar de términos específicos de la estructura del Estado, nada de eso. No le compete decir si aquí hay una dictadura, si no la hay, independientemente de que la haya o no. Eso no te toca. Tú sencillo, a ti te deben y tú cobras. Tú no tienes que decir cómo, cuándo, dónde yo tengo que pagar. Tú me debes y yo cobro. No me pagas, pues te reconozco. Pero tú no tienes que decirme que si para pagar te tienes que quitar. No, no te toca. Y entonces, para hacer el análisis contextualizado a la realidad actual, hay dos factores muy importantes que hay que tener en cuenta en Cuba, que no ocurrían en los años 80 o a principios de los 90, que son el Internet, que nos permite estar ahora teniendo este debate, y que ya en la Constitución cubana existe la propiedad privada, aunque todavía no se ha legislado al respecto, cosa que ya se está haciendo, que esperemos cuando salga a ver cómo es la legislación, pero ya se está haciendo. O sea que hay Internet, pronto va a haber propiedad privada. Entonces, el tema del embargo les queda grande y quieras tú o no quieras, si es extraterritorial y si es injerencista, porque no tienes que determinar cómo se dirige otro país. Y si hay un cambio o no en Cuba, eso no es el argumento no es el objeto de este debate. Por ahí van los tiros. Espero haberme expresado con claridad y los voy a resumir de nuevo. El hecho de que tú no entiendas mis argumentos no le quita validez, no le resta validez. Y emplear falacias ad hominem y al tono, eso habla mucho de eso. La compensación es la respuesta adecuada, no la injerencia, no la imposición de medidas adicionales. Y por último, hay que analizar el contexto actual. Hay que analizar la ley de pymes, hay que analizar el Internet como medio de difusión masiva de la información. Y son cositas que hay que tener en cuenta. Milanés, me gustaría hacer una pequeña acotación rapidito ahí. Yo sé que no se va a gustar mucho el tema, pero a la gente le va a gustar y creo que sí es coherente. Campo, yo quisiera hacerte una pregunta. En Cuba hay una dictadura, una tiranía, un Estado de Derecho, un Estado democrático u otro, y en caso de que sea otro, me gustaría un poco de aclaración. Te hago esta pregunta porque me gustaría saber entonces cómo se lidia o con un Estado democrático o con una dictadura o con una tiranía, cómo se presiona. Pero bueno, me gustaría que me respondieras la pregunta. Yo estuve en Cuba y juzgar políticamente qué hay en Cuba no me compete a mí hacer. Yo te digo, yo hablo en la calidad de ciudadano cubano y de emprendedor. Emitir un juicio sobre el sistema social y político en Cuba, ya eso excede mis responsabilidades y mis actitudes. No sé si me explico con claridad. Ok, entonces tengo otra pregunta más. Supongamos. Yo también estoy en Cuba, ¿puedo responder? Claro, Ileana, claro. Ileana quiere responder que está en Cuba. Esto no se sabe lo que, porque ni siquiera mafia, porque las mafias tienen por lo menos una ética, ¿no? Estos son un grupo de una empresa del crimen organizado que tienen aquí a todo el mundo bajo presión, represión, y yo lo puedo decir ampliamente porque yo lo sufro en carne propia. Entonces aquí esto es dictadura, tiranía, mafia. Aquí lo que hay algo revuelto que no se sabe diferenciar qué cosa es. Eso es lo que hay en Cuba. Yo soy cubana, vivo aquí y lo sufro. Es tu opinión y se te respeta. Yo te digo, yo no me siento capacitado para emitir un juicio objetivo y por demás hacerlo de forma, no sé cómo decir, lo que estoy diciendo yo es lo que es. Tú lo dices, pues, bueno, yo lo respeto. O coincido
o mejor que no coincidir, me reservo mi criterio, porque no me creo en condiciones de... Como te emitir. Leonardo, vas a tener 68 días de... Bueno, déjeme, puedo decir, tengo derecho, ¿cómo se llama ahora? ¿Qué es lo que me toca? Réplica, hablar, ¿qué es lo que me toca ahora? Dispara ya, que eso no importa cómo se llama. Ok, primero pido disculpas a mi audiencia, le di demasiada importancia a este señor. Vamos a hablar de lo de la falacia ad hominem. Este señor El Capo, tengo las capturas de pantalla, me ha dicho en Twitter públicamente, me ha dicho tonto, me ha dicho bolitero, me ha dicho bodeguero, me ha dicho de todo. En ningún momento yo le dije falacia ad hominem. Discúlpame, déjame terminar, yo te dejé hablar. Entonces, no te estoy desacreditando, estoy diciendo la verdad. Entonces, una persona que tiene valor para cuestionar, el embargo y no tiene valor para decir lo que pasa con el régimen, ahí hay un problema. Una persona que no tiene la capacidad para definir qué cosa es Cuba, porque si a mí me dicen que en Cuba es socialista, o si a mí me dicen que en Cuba es comunista y que lo apoya, yo le diera más valor que una persona que no tiene tampoco la valentía de definirse políticamente. Entonces, me disculpo con la gente que le trae a este señor, no merecía esta audiencia, porque ¿cómo una persona se puede creer capaz de cuestionar una ley de los Estados Unidos, ética, moral y legalmente, y no ser capaz? Fíjate que yo no hice la pregunta. Se fue decantando con sus interpretaciones y yo no hice esa pregunta, la hizo el moderador, porque el mismo moderador no entendía con quién estaba hablando y quería saberlo. Bueno, aquí se vio, es una persona como muchos que tienen la valentía, la osadía de criticar una ley de los Estados Unidos o cuestionar una posición nuestra, pero no es capaz de decir lo que está pasando en Cuba o darle algún calificativo al régimen. A punto de la vergüenza que hay una cubana como él que está ahí, y lo acaba de decir Eliana Hernández, es un régimen, es una mafia y no tiene ninguna ética. Es una pena que termine así, señores, pero yo tengo que decir lo que yo veo, y si se desvía a una persona que no piensa o no tiene el mismo objetivo que yo, que es un cambio, la libertad, liberar a los presos políticos, pues entonces el debate no tiene ningún sentido, porque yo lo que estoy hablando con alguien que está pensando en su negocio. Fíjese la contradicción. Nosotros somos extremistas porque queremos que nos compensen, pero él está pensando en su negocio, en cuánto dinero gana él, y no le importa los presos políticos, no le importa la libertad de expresión, no le importa la democracia, pero en su ignorancia no sabe que sin libertad de expresión, sin democracia, sin libertad de creación, su negocio no va a ningún lugar. Así que discúlpame, Jimmy, si este no iba a ser el final que se esperaba, pero así pasó. No sé, hay cosas que ya uno no puede, ¿sabes?, tolerar. Pero tú me dirás, tú si tienes, te has mantenido ahí, y si quieres, tú puedes concluir. Tú hiciste de moderador, tú nos dirás. Sí, mira, bueno, me gustaría decir que primero que todo sigo pensando que el Capo no es comunista. Sigo pensando que el Capo es la persona que puede aportar mucho a nuestro país porque es muy inteligente, es un emprendedor, pero también sigo pensando que a veces aborda las cosas de una manera errónea, y se lo he dicho muchas veces en Twitter. En fin, ¿qué puedo decir? No me gusta cómo terminó realmente el debate, porque creo que los cubanos estamos condenados a entendernos. Creo que tenemos que prestar más atención a cuál es el enemigo común. O sea, de toda esta energía que gastamos nosotros llamándonos cosas, o sea, usarlas en fin, en condenar al régimen cubano, la tiranía cubana, en vez de atacarnos tanto a nosotros, pero sé que es un poco complicado. Pero no lo logramos. Si el camino era que queremos la libertad, y de antemano me dicen a mí, no, yo no quiero saber de eso, lo mío es que a mí me golpea porque tengo un negocio, y ahí donde me golpea, pues ahí no vamos a ningún lugar. Ahí mi posición es frontal, discúlpame, pero ahí mi posición es frontal. A ver, yo no estoy criticando la postura tuya, ni siquiera la del Capo, simplemente estoy lamentándome de que a veces nos cueste tanto llegar a un entendimiento, cuando te puedo asegurar que en el fondo
los 3, los 4, los 5 o los 14 millones de cubanos queremos básicamente lo mismo. No, yo no lo creo. En el caso del Capo, yo no creo que él quiera ningún cambio. Él está pensando en su beneficio personal y él está pensando en que las otras cosas se subordinan a lo que él pueda lograr. Y él está pensando en que hay proyectos que se están perjudicando por las medidas del embargo. Y no está pensando que esas medidas del embargo ejercen presión sobre los que no tienen proyectos, sobre los que no tienen esa posibilidad que tiene, sobre los que no tienen ni libertad porque piensan diferente. Así que eso para mí es el cambio fraude. Para mí eso es la juventud que está viendo cómo sobrevivir sin importarle la realidad, que es lo más importante, que es la libertad de Cuba. Y ahí yo no tengo ningún tipo de pudor en decir que mi posición es frontal. Y si él va a venir en cualquier terreno, se le puede enfrentar sin problema ninguno. Ok, Jimmy, nada. Gracias, compadre. Estuviste aquí. Me parece que te estás arriesgando, tomando la postura, asumiendo que él que él está en contra del régimen. Me parece que te estás arriesgando un poco, pero la vida lo dirá. Tú tienes más tiempo. Bueno, tú tienes más tiempo viéndolo con él y ahí tú lo verás. El tiempo lo verá. Todo puede pasar en esta vida y, sin embargo, a ver, la opinión que tengo de su postura política, bueno, si buscas en Twitter vas a ver sus declaraciones políticas, pero bueno, este no es el tema de la conversación. Sin embargo, bueno, me gustaría darte las gracias por invitarnos a todos y creo que estos debates son súper constructivos. Ojalá que los próximos terminen mejor. No, a mí me gustó mucho más la participación tuya. Yo aprendí contigo que la ONU nunca ha condenado, que lo que hace una votación, eso es, para mí yo tenía ese bache. Mira, yo te voy a hacer una anécdota en 20 segundos. Yo cuando estudiaba Derecho en Cuba, yo suspendí Derecho Internacional Público, mi primer trabajo a control parcial. ¿Por qué? Porque en algún momento mi profesora, que era para como diplomática, me preguntó cuál era el órgano más democrático de la Organización de Naciones Unidas. Y yo le dije, ¿es el Consejo de Seguridad? Y me dijo, no es el Consejo de Seguridad, es la Asamblea General. Y yo le dije, eso no puede ser, porque la Asamblea General, aunque representa a cada uno de los países miembros de la ONU, no tienen poder. Y democracia, de una manera, en fin, analizándola semánticamente, es poder del pueblo. En fin, el órgano de la Asamblea General de la ONU no es un órgano democrático, porque hay representación, pero no hay poder. Sin embargo, el Consejo de Seguridad, que es el que sí tiene poder, nunca ha habido una condena al embargo norteamericano hacia Cuba. Mi punto es que realmente jamás ha sido condenado. Uno de los órganos, uno de los tantos que tiene, lo ha condenado, pero no tiene ningún poder vinculante. Mira, eso, yo aprendí más contigo que con el Capo. El Capo realmente, discúlpame, yo no aprendí nada, no sé, pero ahí está la gente, 2000 y pico de gente, son las 11 de la noche. Ahora no tenemos Europa, casi 2.400 personas entre todas las plataformas. Yo creo que fue bueno y me aguanté bastante, o sea, pero llega un momento que se están emitiendo unos criterios, esa flojera de que yo no tengo capacidad para decir qué cosa es el gobierno de Cuba, pero yo sí tengo la capacidad para decir que es inmoral, que es injerencista, que... No, mi hermano, la mesa redondea a las 7. Tic-tac-toe, en tu cara.